Aquí es donde ha llegado la nueva reforma y ha hecho como en 2 etapas. Dice, la primera etapa voy a hacer lo que todo el mundo quiere oír. Voy a subir las pensiones con el IPC. A ver, ¿quién está en contra? La COE y todos votan a favor. ¿Cómo haces una reforma en 2 fases? Yo pensaba que la reforma sería integrada. O sea, yo hubiera dicho, no, nos hemos puesto de acuerdo con esto. Y ahora vamos a ponernos de acuerdo con la sostenibilidad. Esto es la suficiencia, que está bien. Y ahora vamos a buscar la sostenibilidad. Mientras estoy buscando la sostenibilidad, las pensiones pueden subir con el IPC, porque eso se hace por ley. El gobierno de Rajoy las subía por encima del 0,25 muchas veces, porque lo hacía por ley, porque el presupuesto lo decía, suspendo la ley un año, y luego la subía, y luego lo que la ley, ¿no? Entonces, digamos que un poco es lo que yo pensaba que iba a ocurrir, y en cambio no. En cambio, lo que se hace es la primera reforma de un país industrializado que da como resultado un aumento de precios. Por lo cual, eso nunca había ocurrido en el siglo XXI en ningún país del mundo. Y se hace por 2 vías. La primera, se busca una regla de cómputo que sabemos que da más gasto, porque si me dejan elegir entre mis 25 años o los 29, quitando los 2 años peores, tampoco quiero ser muy técnico aquí, pero digamos que eso hace que solo van a elegir la segunda opción los que les sube la pensión. Y luego quitaron una cosa que para mí me parecía fundamental, que era un factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad de esa reforma es algo muy sencillo. Lo que decía es, el sistema se ha desajustado, porque la gente cada vez vive por más tiempo. Pero ¿y si a partir de ahora aumenta la esperanza de vida? Digamos que si tú tienes una madre y una hija que han entrado a trabajar con la misma edad, cotizado por lo mismo y se jubilan con la misma edad, por lo tanto tienen el mismo tiempo cotizado, la misma cantidad de cotización, si la hija va a vivir más que la madre, pues el factor de sostenibilidad le dice, como tu generación va a vivir más que la de la madre, pues tú, para percibir lo mismo, dado que has cotizado lo mismo, para percibir lo mismo, tienes que percibir un poco menos cada año. Esto es una reforma súper razonable que la tienen todos los países del mundo. Entonces, la actual reforma lo que ha hecho ha sido también eliminar este factor de sostenibilidad, a pesar de que los sindicatos y los empresarios acordaron en la reforma de Zapatero introducirlo. O sea, yo pensaba que a lo mejor lo cambiaban a como lo había hecho el otro partido, pero haría un nuevo factor de sostenibilidad de otra forma, ¿no? Entonces, claro, han dejado como única vía de ajuste la subida de cotización. Entonces dicen, si mi única vía de ajuste es la subida de cotizaciones en un país con una tasa de desempleo tan alto, estás haciendo el coste a las futuras generaciones. Y entonces, esta reforma ya sabemos que en principio has hecho una subida importante, pero sabemos que en los próximos años, cuando dice que si el gasto en pensiones supera el 15%, tienes que volver a subir cotizaciones para en media hasta el 2050, y si los ingresos están por encima de lo que se había estipulado, es decir, estaban diciendo que subían 1,7, que sabemos que no van a subir la recaudación, perdón, 1,7 subirá menos, tú tienes que subir cotizaciones. Entonces, claro, Bruselas lo acepta, porque Bruselas dice, a mí me da igual. Si tú quieres perder competitividad con tu empresa, yo soy un alemán y digo, venga, pues no reformen las pensiones. O sea, si ha aumentado la longevidad y hay que adaptarlo a la nueva realidad demográfica y tú te quieres oponer a hacerlo y solo lo quieres hacer subiendo cotizaciones, vas a perder competitividad y te vas a comer todo el margen fiscal que te pudiera quedar para hacer políticas que podrían beneficiar a los jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esta reforma me ha parecido un poco en la dirección contraria a cualquier otro país y que se hace claramente en detrimento de los jóvenes. Es verdad que los jóvenes no tienen por qué enterarse. Yo tampoco sabía cómo funcionaba el sistema de pensiones cuando era joven. Entonces, digamos que la reforma, si la piensas, Juan Ramón, no es tan complicada, porque tú dices, mira, a los actuales jubilados no les toco nada, porque es que no tiene sentido, no tienen margen de adaptación, no tiene sentido esto. Entonces, digamos que a eso se los deja como está. Claro, ellos siempre que reforman las pensiones se sienten como amenazados, ¿no? Tú les dices, no, vosotros cómo estáis, ¿cómo te voy a tocar a ti tus ingresos si ya no tienes margen de adaptarte? Y entonces introduces luego un sistema que tengas en cuenta toda la vida laboral, que parece lo razonable, no sé por qué tienen que contar más unos años que otros, y luego tienes que cambiar completamente la forma en la que la gente se jubila, porque no puedes ir aumentando la edad de jubilación para todo el mundo así, ahora 67, luego 68. Eso no tiene ningún sentido. Tú da libertad a la gente. En la medida en la que tú le permitas a él salir del mercado laboral de una forma gradual, es decir, yo te permito salir, puedes trabajar 40. Mi padre, por ejemplo, trabajó 40 horas, se metió en la cama, se levantó por la mañana y era un señor que ya no podía trabajar. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no puedes trabajar, papá? No, es que no puedo trabajar. Entonces, a lo mejor trabajas 40 horas, 30, 20, 10 y ojo, no para todo el mundo igual, porque hay heterogeneidad. Hay profesiones muy penosas, policía, un bombero no puede tener una salida del mercado laboral en esas circunstancias, tiene que tenerla mucho más generosa y luego también dependiendo de tu salud. No todo el mundo tiene la misma salud. Sabemos que la esperanza de vida aumenta, etcétera, pero también podrías buscar salidas mucho más favorables para quien realmente lo necesite, ¿no? Y de alguna forma, eso es lo que yo creo que acabaremos viendo, pero tarde y mal, como suele ocurrir.